Hola compañeros y compañeras, saludos a todos los que están en esta actividad. Bueno, saludamos por supuesto la invitación y la importancia de discutir sobre un tema tan caro, tan costoso, ¿no? A nuestra clase y al conjunto del pueblo trabajador como es la criminalización de las luchas. Bueno, nosotros pensamos organizar esta intervención, esta primera intervención, en cuatro ejes, ¿no? Primero, bueno, por supuesto, referirnos a la situación actual, las leyes que se están aplicando, las políticas, ¿no? Que hay desde el Estado y desde el capital privado. Ojo, de eso vamos a hablar. En función de qué intereses, de qué política económica, por ejemplo, ¿no? Se aplica esta criminalización de las luchas. En un segundo momento, queremos conversar un poco de cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Y de, digamos, esta realidad, esta política del Estado que no surge de un día para otro, ¿no? ¿Cómo fue que esa relación que hay entre ¿no? un Estado cada vez más poderoso para reprimir y un pueblo trabajador cada vez más débil para defenderse, ¿no? Son dos variables dos factores que se condicionan mutuamente. Bueno, ¿cómo llegamos a este estado en el que hoy el Estado es todopoderoso para reprimir y la clase trabajadora, el conjunto de los sectores populares, somos muy débiles para resistir y para defendernos, ¿no? Eso, en un segundo momento queremos conversar un poco de eso también. En un tercer momento, bueno, queremos plantear algún tipo de lecciones, reflexiones que nos parece importante sacar. Y bueno, finalmente plantear algo sobre la discusión de, bueno, cuál es la alternativa, ¿no? Cómo salir de este atolladero donde estamos, de esta situación tan adversa como todos sabemos. Así que bueno, por lo primero, creemos que, bueno, obviamente hay una política sistemática de represión, eso lo sabemos, ¿no? De represión generalizada, no solo a la clase trabajadora, al movimiento campesino, la juventud en general, etcétera, sino que también, por supuesto, el país está convulsionado, lo sabemos, o sea, viene de estar convulsionado, mejor dicho, viene de estar muy convulsionado muchos años por la pugna política con un actor que no representa precisamente los intereses de los sectores populares, ya lo sabemos, que es la oposición política por derecha vinculada a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno de Maduro, para responder por un lado a la ofensiva ¿no? de la oposición proimperialista, pero también para responder por otro a su veloz pérdida de apoyo social por las políticas que estaba aplicando, entonces responde con represión, ¿no? Tanto frente a la oposición de derecha como frente al pueblo común, al pueblo trabajador, a las trabajadoras y trabajadores que luchan, a los sectores populares, etc., ¿no? Nosotros sabemos que están, por ejemplo, instrumentos para eso. Está la llamada, ¿no? Ley contra el odio, que sabemos que se aplica para acusar de instigar al odio, ¿no? Prácticamente cualquier persona que proteste, que denuncie, etc. Está la llamada ley antibloqueo, que sabemos que establece un nivel de secretismo para toda una serie de transacciones, de negocios con empresas nacionales, con bienes de la República, etc. Entonces, el que violente ese mandato de secretismo también puede ser criminalizado. No son las únicas leyes, ¿no? Hay algunas que incluso datan de antes de Maduro, por cierto, pero bueno, estas son bastante emblemáticas y además tienen su origen en lo que, por lo menos desde nuestra corriente política, llamamos lo que fue la farsa de constituyente de 2017, ¿no? Estas leyes tienen origen, nacen allí, ¿no? En esa instancia. Ahora bien, esto se hace para poder aplicar la política económica, ¿no? Que aplica el gobierno de Maduro, porque este giro autoritario contra el pueblo corre paralelo a la aplicación de políticas de ajuste capitalista, ¿no? Es la respuesta que da el gobierno nacional frente a un cambio brusco en las condiciones económicas de los años anteriores a 2014. Ojo, estamos hablando de que hay un ajuste económico por parte del gobierno desde 2014 en adelante. Desde 2014 hasta 2018 es un ajuste que es, como se llama a veces, por vía inflacionaria, ¿no? Porque no se ataca directamente de frente los derechos de los trabajadores, sino que se tiene una política en la que por un lado se privilegia el pago de la deuda externa
¿no? Y se le quitan recursos a salarios y a las importaciones para cualquier cantidad de bienes en el país. Se tiene una política monetaria que además también favorece la erosión completamente del valor de la moneda, y entonces es por la vía hiperinflacionaria que se van destruyendo vorazmente, brutalmente, además de la escasez que tiene que ver con privilegiar los recursos para la deuda externa, pero además conseguir permitiendo una gigantesca fuga de capitales por parte de sectores de banqueros, empresarios, testaferros, altos burócratas convertidos en burgueses, etc. Una fiesta de la que comieron todos los sectores ¿no? de las clases propietarias del país. Entonces, paralelo a eso, que es una política económica que sigue permitiendo la fuga de capitales, privilegia los recursos para el capital financiero internacional por pago de deuda externa en un marco de crisis de los ingresos del Estado, que se genera una hiperinflación que licúa y vuelve nada el salario y los recursos para la salud, la educación, etcétera, etcétera. Por supuesto que uno pelea, uno exige, uno se queja, la gente no se queda de brazos cruzados, y entonces esa política no se puede aplicar sino con represión, ¿no? Eso es lo que vimos de 2014 en adelante, y de 2018 hay un giro a cierta ortodoxia medio fondo monetarista, se pudiera decir, un ajuste un poco más clásico en el sentido de ir de frente y brutalmente negando derechos laborales, en este caso muy de frente contra los derechos de la clase trabajadora, ¿no? Con el fulano plan de recuperación, crecimiento y prosperidad. Y por supuesto que continúa la represión, ¿no? Para sostener esa política. Así que bueno, eso es lo que está, y nosotros sabemos que hasta trabajadores por asistir a una asamblea o por ejercer su derecho de palabra en una asamblea, por exigir, han terminado criminalizados y presos, por denunciar por las redes sociales la situación precarias de su trabajo o de su uniforme o del el servicio en el cual trabaja, por negarse a corrupción, ¿no? O por denunciar la corrupción, o por estar al frente de intentos de paro, o por efectivamente paralizaciones, pequeñas huelgas que se han hecho. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si hay algo vital para la clase trabajadora es el derecho a huelga, y vamos a volver un poco más sobre eso. Entonces, bueno, digamos, esa es la situación, ¿no? Ahora, para ir rápido al segundo punto, ¿cómo llegamos aquí? Esto nos parece muy importante porque, para utilizar algunas expresiones, ¿no? De algunos pensadores marxistas sobre esto, por ejemplo, lo que nosotros tenemos acá es que esa cierta relación entre consenso y coerción, ¿no? Con la cual se entiende el estado de la clase dominante con los gobernados, si bien durante un tiempo, por supuesto, en los tiempos de Chávez, estaba más inclinada, digamos, al consenso, y los elementos de coerción no eran los que marcaban la pauta. En este periodo, los elementos de coerción pasan al frente, pasan a marcar la pauta, y la faz represiva del Estado pasa a primer plano. Un Estado capitalista que en el periodo anterior, la cara que mostraba, que estaba en primer plano, no era precisamente la cara represiva, por supuesto, sino que era un poco más la cara del Estado que hace algunas concesiones, que garantiza algunos derechos económicos y sociales. Ahora bien, es el mismo Estado burgués, y ese cambio opera bajo el mismo proyecto político. Esto me parece muy importante. No para hacer una discusión a fondo sobre esto, sino incluso para centrarnos en el que estamos hablando. A ver, para ser claros, un entramado de leyes que criminalizaran las luchas obreras y populares existía antes de Maduro. Eso es muy importante, compañeros, hay que plantearlo. Existía antes de Maduro, y se amplió, de hecho, bajo los gobiernos de Chávez, sobre todo cuando tuvo mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, que es el periodo de 2005 en adelante. Vamos a mencionar brevemente dos leyes, compañeros, por ejemplo, la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación, artículos 56 y 139, y la Ley Especial para la Defensa Popular contra el acaparamiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte al consumo de los alimentos o productos sometidos al control de precios, artículo 24. Estas dos leyes de ese periodo restringían el derecho a huelga en los siguientes sectores de la clase trabajadora: en petroleros, eléctricos, siderúrgicos, del hierro, aluminio, gas, hidrológicas, transporte público, profesores, maestras, enfermeras, médicos, administración pública, alimentación, supermercados y cadenas de distribución. Prácticamente el derecho a huelga de la gran mayoría de la clase trabajadora
estaba sometido a restricciones enormes con el riesgo de ser criminalizado cualquier trabajador de estos sectores que intentase paralizar o hacer huelga, luchar por sus derechos elementales. Esto existía. Luego, de hecho, se aprobó también una reforma, una nueva ley antiterrorista que abrió la puerta a que huelgas, trancas de calle, algún tipo de paralizaciones o actividades de calle fueran considerados actos terroristas. Esto, para poner un ejemplo, compañeros, de 3 leyes importantes en este sentido. ¿Cuál era el argumento? En ese entonces, por supuesto, nosotros sabemos que la reacción burguesa y vinculada al imperialismo se valió de los lockouts, los paros patronales, para intentar sus objetivos de derrocar al gobierno de Chávez. Sin embargo, aquí tenemos, esto sí tiene que ver con una discusión a fondo, el gobierno ponía en un mismo plano, en igualdad de términos, lo que sería un paro patronal, un paro generado por sectores empresariales y del capital privado, a una huelga de los trabajadores. Por igual, entre comillas, el Estado se armaba para considerar boicot, saboteo y criminalizar cualquier paralización en este sentido. Sin embargo, no tuvimos más paros patronales, pero lo que sí tuvimos fueron, por supuesto, como siempre, luchas de la clase trabajadora, intentos de paralizaciones, y sobre quienes cayeron esas leyes, por supuesto, sobre la clase trabajadora. Eso nos parece muy importante. Y también tomar en cuenta, porque hay una ley que se promociona mucho, que está actual, que es la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras. El derecho a huelga, compañeros, en la Ley Orgánica de 2012, no es muy distinto a como estaba planteado en la Ley del Trabajo anterior, la última reforma, la de Pekov, el neoliberal con Caldera. El nivel de restricciones es muy similar al de la ley de Petkov, pero además incluso con más restricciones que hacen difícil, muy difícil, que la clase trabajadora pueda ejercer el derecho a huelga sin que sea considerado ilegal. Esto es la Ley Orgánica del Trabajo de 2012, bajo Chávez. Entonces, esto nos parece muy importante porque tiene que ver con cómo llegamos aquí, compañeros, a este Estado tan poderoso y este movimiento obrero y popular tan débil. Porque también hay una lógica de cómo responder a las exigencias de los trabajadores, ¿no? En el caso del presidente Chávez, cuando se presentaron luchas de la clase trabajadora medianamente serias que pretendían ir más allá de lo que el Estado quería, el discurso de Chávez era hostil, era totalmente agresivo con el derecho a huelga y era criminalizante. Por ejemplo, para Chávez, una huelga de trabajadores, por ejemplo, en la empresa básica de Guyana, era sinónimo de saboteo. Así lo decía claramente, y decía que él iba a actuar con todas las herramientas del Estado a su disposición frente a eso. Por ejemplo, amenazaba con militarizar el metro de Caracas si los trabajadores del metro de Caracas hacían huelgas. Si nos lo permite ahorita la ventaja de la tecnología, vamos a poner, porque es muy importante, breve 2 ejemplos de esta, en palabras del propio presidente Chávez, cómo lo planteaba. Además de eso, también el presidente Chávez llegó a plantear que él no iba a quitarle recursos a las misiones para dárselas a los contratos, a los sindicatos. Esto lo planteó en un momento, hubo un bienio recesivo en el país entre 2009 y 2010, hubo cierto problema con los ingresos del Estado. En ese bienio recesivo, cuando se achicaban los recursos disponibles del Estado, se plantea este tipo de política ya desde el gobierno que se propone responde de manera hostil con las exigencias de los trabajadores, además con una contraposición que es reaccionaria, compañeros, porque decir, contraponer los recursos para los sectores muy pobres como las misiones, contraponer eso con los contratos colectivos es reaccionario, en lugar de contraponérselo con lo que toda la vida se siguieron llevando los sectores burgueses de este país. Entonces, esto nos parece muy importante discutir. Además, bueno, hay cualquier cantidad, todo esto está documentado, o sea, eso lo hemos puesto en algunos documentos, cualquiera que lo quiera conseguir, se comunique y se los ponemos a disposición, hay videos, hay todo esto. Y además hay un asunto que también el presidente Chávez fue claramente enemigo de la independencia, de que los sindicatos fueran independientes del Estado y del partido de gobierno. Fue muy enfático en eso también. Ahí, si alguien quiere ver un ejemplo, pueden ir a la página web, en Todo Chávez está, por ejemplo, desde el nacimiento del PSUV, lo planteó en el primer encuentro con los propulsores del PSUV, marzo de 2007,
Chávez plantea abiertamente que los sindicatos no deben tener autonomía con relación al PSUV. Esto tiene consecuencias muy importantes, compañeros, y todas estas leyes que estaba planteando. De hecho, dos de los presos del movimiento obrero más emblemáticos vienen de la época de Chávez, que es Rubén González, ferrominero preso ya en época de Chávez por estar al frente de una huelga en Ferrominera, y Ronday González. Entonces, esta cuestión nos parece a nosotros muy importante. Con eso vamos a ir cerrando el punto 3, y es que hay que reflexionar, nos parece, compañeros, hay que sacar conclusiones de por qué hubo un proceso de cooptación hacia el Estado de las organizaciones de lucha, de los sectores explotados, de los sectores oprimidos. Esta cooptación hacia el Estado le quita justamente la posibilidad, le quita el carácter contestatario, protestatario, de independencia frente al Estado que tienen que tener las organizaciones de trabajadores. Y este entramado de leyes, esta manera de responder, que además, bueno, no da el chance, no da el tiempo para exponerlos, pero no solo esto que acabo de comentar, sino hubo algunas luchas muy radicalizadas, muy importantes, como la lucha por la nacionalización de Sidor, lo de la Mitsubishi, la lucha de Sanitarios Maracay, en las que el gobierno respondió con represión durísima. Es decir, sí hubo lucha, si bien lo que estaba al frente en ese momento no era una represión generalizada, sí en aquellos casos, o sea, la escuela de Maduro, es lo que queremos plantear, no deja de ser una escuela también con Chávez, en las que se criminalizaba las luchas cuando eran muy duras y se reprimía violentamente cuando el Estado lo necesitaba. Entonces, hay que sacar lecciones, ¿nos parece?, de este proceso de cooptación, de pasivización y de escarmiento, de disciplinamiento que se hizo desde el Estado. Porque cuando las condiciones económicas cambiaron bruscamente y el Estado capitalista no tuvo ya la posibilidad de seguir garantizando al mismo tiempo las grandes ganancias de los capitales, tanto transnacionales como nacionales, y algunos derechos sociales y laborales, que era lo que ocurría cuando Chávez había tal cantidad de recursos que permitía al mismo tiempo garantizar esas cosas, cuando ya el Estado capitalista no pudo hacerlo, hizo lo que el gobierno, el propio chavismo del gobierno, giró a hacer lo que todo gobierno burgués hace. Se priorizaron los intereses de las clases propietarias en contra de los sectores populares y se respondió con represión, ¿no? Basándose en lógicas, en elementos, en procesos de cooptación, de escarmiento que ya venían de la etapa precedente. Entonces, bueno, eso, para terminar, que se nos acabe el tiempo, nos parece importante que discutamos como reflexión. Y bueno, una última cosa, que era obviamente que hoy la alternativa, por supuesto, que no está planteada en los sectores de la oposición de derecha que se proponen como alternativa a este gobierno, sino que además los intereses cada vez son más similares a los intereses de clase, sino que tiene que ver con la posibilidad de recuperar nuestra capacidad de lucha, la capacidad de movilización, y tener muy en cuenta la independencia política, la independencia de clase, no solo frente al gobierno y frente a cualquier proyecto político que se proponga sostener este orden social y que se proponga limitar, cooptar, estatizar, pasivizar a las organizaciones de lucha de la clase trabajadora, los sectores populares, etc. Confiar solamente en nuestros propios métodos de lucha, en nuestras capacidades para pelear por nuestros derechos. Eso nos parece importante.